Y así es, Hugo Chávez, que de esta forma recibía tan amigablemente a Mahmoud Ahmadinejad mientras este negaba la existencia del holocausto, mientras promovía el desarrollo de armas nucleares por parte de Irán, mientras promovía activamente la destrucción del Estado de Israel. Bueno, así lo recibía, haciendo chistes respecto de bombardear Washington, D.C. Bueno, cuántas cosas han pasado en el medio, qué mejor que traer a Daniel Lara Farías para que nos tomemos un café simbólico y que nos cuente un poquito de esta relación tan profunda y tan profusa. ¿Cómo estás, Daniel? Un placer saludarte como cada miércoles. El placer es mío, Darío. Bueno, lo primero es saber si ya Chávez y Ahmadinejad ya se reencontraron. Bueno, Habría que buena pregunta. confirmar eso, porque la última vez que se vieron, Si no se están prendiendo fuego, ¿no? la última vez que estuvieron juntos ambos cuerpos en el mismo espacio, fue cuando Ahmadinejad acudió a los actos fúnebres o las pompas fúnebres de Hugo Chávez en Caracas. Evento que, por cierto, causó cierta controversia, porque, bueno, Ahmadinejad fue lo que ya era, bueno, bastante, pero hubo un momento en que Ahmadinejad, muy conmovido, llorando largamente, se abrazó con la madre de Chávez, que también estaba muy conmovida. Y eso fue, de alguna manera, malinterpretado. O, digamos, fue medio criticado a Ahmadinejad en Irán, según supimos luego. Ahora, la relación de Venezuela, yo pienso que una cosa es la relación de Venezuela con Irán y otra cosa es la relación del chavismo con Irán. A Son ver. dos cosas muy distintas, porque la relación de Venezuela con Irán es anterior al chavismo y era fundamentalmente en el marco de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y esa fue una actividad que de alguna manera debe decirse, sí, creo que tengo un problema con la cámara acá. Sí, Ahora, estamos acomodando ahí sí. la cámara para verte bien, Daniel. Pero Ujú. importante esto que estás planteando. Hay una relación y hay una historia previa y es importante entenderla para también entender qué cambia a partir de la llegada de Chávez. ¿Lo tenemos ya bien a Daniel? Dale. Ahí te Estamos acá, vemos sí. perfecto y te escuchamos bien. En efecto, es que la relación entre Venezuela y la República Islámica de Irán estaba enmarcada dentro de la Organización de Países Exportadores de Mm. Petróleo, de la cual eran miembros ambos, de la cual son miembros ambos países. Y había una larga relación, inclusive previa a la Revolución Islámica, durante la Revolución Islámica, y esa relación nunca se perturbó. Siempre estuvo enmarcada dentro de la relación comercial petrolera. Punto. En el año 95, según indican informes de inteligencia de distintas agencias de inteligencia, cosas que a mí me ratificaron, por cierto, en una rueda de prensa en el marco de una actividad que tuve en el Instituto Internacional de Liderazgo de la Cancillería israelí. Yo le pregunté a un ex alto mando del Mossad o de los servicios de inteligencia, porque no lo conocen el Mossad, sobre una información que había relativa a la presencia de células de Hezbollah desde el año 94-95 en distintas partes de Hispanoamérica. Recuerda que en aquel entonces empieza a detectarse una presencia en la triple frontera, Ujú. empieza a detectarse una presencia y una actividad vinculada a temas de legitimación de capitales en Panamá y empieza a hablarse de la presencia de células de Hezbollah en la isla de Margarita, en Venezuela. En efecto, esa información con el tiempo ya deja de ser algo que se maneja en los círculos de inteligencia para pasar a convertirse en efecto en una información real, hasta el punto de que se tiene constancia de que Venezuela es el único sitio en el planeta Tierra donde Hezbollah y Hamas colaboran entre sí, porque el Mm. tamaño del negocio, de la legitimación de capitales a través de distintas actividades ilícitas es tan grande que no les queda más remedio que colaborar entre sí. Bueno, ahí Daniel, Eso, perdón, uh-huh. un comentario, pero es importante decirlo. Efectivamente, los dos atentados que sufre la Argentina, 92 y 94, perpetrados por Hezbollah, en ambos hay información de miembros de esta organización terrorista armada por Irán,
con pasaportes venezolanos. Y estamos hablando de atentados que se producen antes de la llegada del chavismo. Entonces es importante entender que efectivamente hay una historia previa. Ahora, ¿qué cambia desde el 99? Me recuerda que en ese mismo año que ocurrieron los dos atentados de Argentina, cosas que a veces con tantas cosas que han ocurrido se pierde, el mismo año que ocurren los dos atentados en Argentina, ocurre una voladura, la voladura de un avión en Panamá, Correcto. que se atribuye también a un militante del Hezbollah, del cual se dice que huyó a Venezuela y nunca se ha sabido más de eso. Entonces, además de eso, en el año 2014, un funcionario, un agregado policial de Venezuela en la embajada de Irak manifestó, se rebeló en contra del régimen chavista e informó y entregó la documentación que tenía sobre una operación de emisión de documentos venezolanos a Mm. distintos personajes no venezolanos en esa embajada en Irak. Él hizo una larga denuncia al respecto. Entiendo que el señor inclusive recibió la medida de asilo en aquel entonces en España porque la persecución había sido bastante fuerte y reveló cómo se le entregaban pasaportes y documentos de identidad venezolanos a personajes de toda esa región de muy sospechosa actividad. Pero además está el tema de la legitimación de capital, que Mm. yo creo que es donde fundamentalmente ha habido una actividad un contubernio, por llamarlo de alguna manera, ya no entre el Estado, entre la República Islámica de Irán, sino entre las organizaciones paralelas al Estado Islámico, como el Hezbollah, como la Guardia Revolucionaria y otras organizaciones que han utilizado los negocios ilícitos que abiertamente se realizan en Venezuela gracias al chavismo para el tema de la legitimación de capitales. Y Mm. eso ha tenido como epicentro la isla de Margarita, pero ha tenido también una amplia participación de personajes vinculados inclusive a el comercio, a la alta sociedad caraqueña, a medios de comunicación, etcétera. Es muy famoso el caso de dos personajes muy llamativos. El señor Mayek Khalil, que es un tipo señalado abiertamente por actividades vinculadas al Hezbollah, y la familia Daga, donde el jefe de la familia, Yasser Daga, ha sido un personaje que ha expandido actividades desde el central estado de Carabobo hacia distintas regiones, con ya inclusive unos métodos de financiamiento propios para la compra de electrodomésticos y de teléfonos de determinadas marcas, para los cuales son distribuidores exclusivos en Venezuela. Mm. Estas acusaciones y esas actividades, y estamos hablando de que Yasser Daga es un tipo que está buscado por la justicia panameña por aparecer en esquemas de legitimación dentro del llamado caso de los Panama Papers, y que por esa razón el señor no podía salir de Panamá y se escapó de Panamá, y ahora está en Venezuela donde desarrolla todas sus actividades. Estamos hablando de, de tantos casos aislados, pero como en Venezuela no hay un Estado regular, sino una Claro. organización criminal en el poder, no ha podido tejerse, por lo menos no hemos podido los humildes mortales, seguramente los organismos de inteligencia sí, pero no estamos al tanto de cuál es el tejido total que tienen estas organizaciones y el Estado criminal chavista, Ah, pero lo vamos a saber. sí. Ahora, Daniel, volviendo a la imagen que veíamos recién, no la escuchemos de vuelta, pero veamos la imagen, que es parte de muchísimas imágenes que fueron muy fuertes en esos años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, donde Chávez iba de la mano con Ahmadinejad, donde se planteaba ya una alianza política muy fuerte en el marco de este discurso antiestadounidense. ¿Qué buscaba Chávez ahí? ¿Qué es lo que hizo Chávez justamente con Ahmadinejad y, digamos, con los líderes que vinieron después? No, y con lo que vinieron antes también, porque en el año 2000 Hugo Chávez la primera cosa que intenta hacer para vender su idea de construir un liderazgo mundial, que era algo que el señor tenía en su mente, fue convocar la famosa cumbre petrolera. La cumbre petrolera, que creo que, si no recuerdo mal, fue en el año 2000, y donde el para entonces presidente
de Irán, el previo a Ahmadinejad, que yo no recuerdo en este momento, fue a Venezuela. Y lamentó en aquel entonces Hugo Chávez que dos connotados miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo no estuviesen presentes y él los invitó, se encargó de invitarlos personalmente. Y se trataba de el difunto Saddam Hussein, ya caído en desgracia en aquel momento, y el también casualmente difunto Muammar Gaddafi, que tampoco acudió. Ambos estaban vetados en todos los medios internacionales y se les hacía bastante difícil salir de sus países. Pero Hugo Chávez intentó, lo fue a invitar personalmente. Luego Gaddafi sí, cuando se le levantaron algunas sanciones antes de que le pasara lo que le pasó, fue a Venezuela y se reunió en Venezuela, hizo actos, eventos y todo aquello. Y entonces aquí es donde entran dos cosas, que una cosa era con Hugo Chávez y otra cosa era con Maduro. Porque con Hugo Chávez el tema era fundamentalmente de fortalecer la imagen que él quería mostrar de gran líder global. Mm. Y de alguna manera eso y sí, hay que reconocer que Hugo Chávez en el mundo árabe se hizo una imagen. Claro. Y se le reconocía y se sabía quién era Hugo Chávez. En el caso de Maduro, ya que es y no con esto estoy defendiendo a Chávez, es que Chávez es el fundador de toda esta desgracia, pero es que la fase de Maduro es la fase de putrefacción de toda la desgracia anterior. Y ya lo que había era negocios, acusaciones, vinculaciones terribles, donde, por cierto, un ex tesorero y militar golpista que acompañó a Chávez en los golpes del año 1992, de nombre Rafael Licea, cuando muere Chávez, ya el gobierno de Maduro, él se escapa y se va para los Estados Unidos y es testigo protegido de los Estados Unidos, donde hace acusaciones con respecto a los vuelos de la línea aérea iraní Iraner, en vuelos directos Caracas-Teherán, donde acusa al señor que ocurrían cosas como traslado de una carga que no pasaba por la vigilancia normal en los aeropuertos. Eso lo denuncia Rafael Licea, que entiendo yo va a ser uno de los testigos en el caso contra Maduro, muy seguramente también, y lo constataremos cuando eso ocurra. Pero estamos hablando de que las acusaciones y los ruidos han sido muchísimos. Hay algunas cosas que nunca han quedado claras, como el tema del uranio. Claro. Como el tema del suministro de uranio. Eso es una cosa tan particular que habría que esperar que se demuestre de forma fehaciente, aunque yo no tengo la más mínima duda de que si hubiesen querido hacerlo, lo hacían. Pero lo que sí está plenamente comprobado es toda la actividad económica que se hacía en Venezuela para ayudar a Irán y a los organismos y a las organizaciones a su alrededor a abastecerse de dinero para salvarse de las sanciones que les tenían impuestas. Daniel, y muerto Chávez, vos decís, bueno, con Maduro empieza la parte más compleja de los negocios más fuertes, de las alianzas más delicadas, evidentemente con mucha más consecuencia incluso de seguridad nacional. ¿Quién manejó después la relación con Irán? ¿Fue Maduro? Recuerdo que en su momento quien tenía un vínculo muy fuerte, se decía, por lo menos por ejemplo, con miembros de Hezbollah, era Tarek El Aizami, que fue en algún momento una de las estrellas, bueno, hoy ya sabemos caído en desgracia, y que figura ya como capturado y es parte de la lista que el régimen aparentemente tiene que enviarle a Estados Unidos. No sé qué papel tuvo Diosdado Cabello, que también lo hemos visto muchas veces defendiendo la bandera de alguna forma iraní del terrorismo islámico. Bueno, yo creo que en el tema de la relación con estos países durante el periodo de Maduro, hay que primero tener claro que Maduro fue canciller de Chávez. Por lo tanto, todo lo que hizo Chávez, Maduro estaba allí. Esto quiere decir que Maduro no era un desconocido para ninguna de las cancillerías de los países con los cuales tenían relación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el papel de El Aizami siempre se discutió al respecto, siempre se dijo que El Aizami era un tipo muy cercano a estas organizaciones, por razones más que todo de mafia, más que de origen nacional de su familia. Porque de alguna manera el gran tema que había aquí era la necesidad de meterse en el mayor número de negocios que les permitiera romper lo que ellos llamaban el bloqueo de los Estados Unidos. Y en esto se valieron de todo lo que pudieron valerse, inclusive de alianzas con organizaciones terroristas, inclusive de alianzas con regímenes forajidos.
Y en el caso particular de Irán, se intentaron sacar las castañas del fuego de distintas maneras. Fíjate que cuando empieza la gran crisis del combustible en Venezuela por la incapacidad de refinar su propio petróleo, quien termina vendiéndole combustible automotor a Venezuela es Irán, a través de distintas, por supuesto, distintos subterfugios, donde siempre estaba el elemento de la corrupción y de las ganancias ilícitas, pero en efecto así fue. Entonces, aquí no pareciera que la relación que había entre el chavismo y el régimen iraní era una mera relación de hermandad, porque ahí no hay hermandad ninguna. Ahí siempre hubo un interés interpuesto y siempre fueron intereses bastardos, intereses lejanos valga la redundancia, del interés nacional, del interés de la gente. Esa supuesta hermandad que terminaba siempre con un escándalo, con un negocio, con una acusación. Recuerda el tema del atentado que se le había preparado, que, si no recuerdo mal, una embajadora de Israel, creo que en México era el tema, Sí. y lo que estaba organizado era desde Caracas, que la señora le iban a sacar de México a Caracas y de Caracas se la llevaban a Irán. O sea, estamos hablando de cosas como esa. Y al hablar de cosas como esa, nos damos cuenta que en efecto la alianza era para lo malo, no para el beneficio de ambos pueblos. Daniel Lara Farías, siempre un placer conversar con vos y escucharte. La seguimos el próximo miércoles, ¿te parece? Muchas gracias, Darío.